Buenas tardes, días, noches, los videos quedan subidos por algo. Quiero puntualizar en que estamos en martes 25 de febrero del 2025. Esto lo quiero, desde el arranque lo quiero puntualizar porque es un tema que bueno, los videos quedan subidos y por eso son un tanto anacrónicos, se pueden ver en cualquier época del año. Pero es importante puntualizar que hoy es 25 de febrero del 2025. ¿Por qué digo esto? Porque se trata de un tema que va a traer muchísima, pero muchísima cola, por decirlo así, mucho iru. Y es un tema que seguramente en los próximos días esté en boca de todos. Bueno, segundo, decir que yo por lo general no soy el que sale en los videos políticos. Primero porque por lo general hablamos de política partidaria y quiero decir que la parte que menos me siento identificado de la política. La política sabemos que está en todo, pero me parece la parte que menos me gusta a mí. Pero lo más importante es que tengo compañeros de equipo que están muchísimo más capacitados para hablar del tema y formados e ahí informados para hablar sobre el tema político, en este caso uruguayo. Lo tenemos a Mike, que fue el que me pasó la noticia y fue el que en definitiva me terminó dando el empujón para que lo haga yo este video. Lo tenemos a Bruno, que sabe mucho también. Bueno, Mike, ni hablar de que es el especialista acá en el politólogo de Quemando Todo. Y lo tenemos a Esteban, que también supo aportar y sabe aportar mucho y que está metido mucho en lo que es la política nacional. Pero bueno, en este caso, hablando en esas reunioncitas de producción, Mike me pasó un tema que yo al principio no sabía que había pasado, no sabía de qué me estaba hablando. Y bueno, fui averiguando y es un tema que tiene 2 o 3 días mediáticos. No quiere decir que esto no haya pasado antes, el hecho en sí no haya sucedido antes, sino que mediáticamente salió hace muy pocos días. Es más, ayer buscando fuentes para esto porque me enganché muchísimo y ya le voy a explicar por qué. Vamos a hablar de un tema gravísimo, pero que yo me enganché muchísimo. ¿Por qué? Porque me acordé de la frase de cassette que decimos muchísimo, a veces la realidad supera la ficción. El tema es que cuando la realidad supera la ficción pasa en lugares lejanos a nuestro, no nos traspasan. Lo podemos ver y nos podemos asombrar, claramente, nos podemos disgustar, nos podemos molestar, pero como no pasa acá, por lo general pasa o en Estados Unidos, o bueno, estamos acostumbrados al hermano argentino a hechos de este calibre o también verlo hasta cruzando océanos, en países de otras culturas, cosas que pasan en China. Entonces, bueno, hay una barrera y que uno, si bien escucha la noticia y se engancha, tiene eso también de la separación de culturas, de distancia. Entonces, bueno, uno se alerta, dice, mirá lo que pasó, pero no lo atraviesa tanto. En la noche de hoy les voy a contar una de esas ficciones que superan a la realidad, pero por goleada. Y no solamente que superan la realidad, sino que superan la realidad acá, en Uruguay. Lo que les voy a contar ahora es una película. Presten mucha atención, yo voy a tratar todo tiene un contexto y es muy complicado de entender. Me costó muchísimo las fuentes, como decía, esto es muy reciente, las fuentes son realmente muy pocas, por lo menos hasta ayer. Saqué algo de M24, saqué algo de la red.
Saqué algo de Pronto en Argentina, medio argentino, por eso ya es un quilombo internacional, y llegué a sacar de un diario británico un pequeño informe que hablaba de esto. Seguramente en estos días se va a ampliar todo esto, esto no va a quedar acá sino más. Así que bueno, sin más preámbulos voy a tratar de tratar esto con mucha seriedad, con mucho respeto, intentando no entrever tanto a ustedes, pero es de película. Lo que van a ver es de película. Yo lo iba sacando fuentes en inglés, en lituano, en bielorruso, y ya les voy a dar el porqué. Y obviamente en inglés me defiendo, el lituano juego mucho traductor y bueno, espero que yo por lo menos entendí un poco de dónde viene la mano y lo que quiero es transmitirle eso. Así que bueno, sin más, vamos adelante con el escándalo. No sé si es el peor escándalo de este gobierno, que ha tenido un montón de escándalos y muy graves. La diferencia de este es que cruza fronteras, se vuelve internacional a tal punto de que la Unión Europea puso los ojos sobre Uruguay. Si le queremos dar un título a esto, puede ser escándalo internacional, obviamente. Y bueno, la calle Pou, con estos pocos días que le queda de presidente, porque tienen que entregar la banda presidencial en apenas una semana, se mandó una de más y una bastante complicada, bastante polémica y sobre todo grave. Sin más, les cuento a continuación a lo que venimos en este video. El gobierno uruguayo presidido por la calle Pou firmó un acuerdo con una gran multinacional a muy pocos días de la asunción de Yamandú Orsi al gobierno y el cambio de partido y con todo lo que eso conlleva. Por eso ahí ya hay una clave de la mística y de lo confuso que va a ser todo esto. El acuerdo se trata de ni más ni menos que uno de los documentos, de la impresión de los documentos más importantes en nuestro país y a nivel mundial, como es el pasaporte. Lo que hizo el gobierno fue firmar con una empresa multinacional, con una imprenta, una mega imprenta lituana, y esto sí lo tengo que leer porque el nombre es muy complicado, Garzu Pasaulis, que es muy gracioso la traducción, por lo menos que aparece desde el lituano al español en Google Traductor, que después se lo voy a dejar. Bueno, la empresa, vamos a arrancar por eso. El gobierno firma un acuerdo con esta empresa, con esta compañía, para que se haga cargo de la impresión de los pasaportes uruguayos en su totalidad. Hasta acá no hay nada muy raro. Eso como introducción. Ahora se viene lo realmente complicado. Garzu Pasaulis, con su nombre en lituano obviamente, y su director, esta empresa está en manos de un director bielorruso, el señor Víctor Shevtsov, bielorruso, y eso quiero remarcarlo, quédense con su nacionalidad. Se trata de una imprenta, como decíamos, una mega imprenta, que por ejemplo se ocupaba de muchos de los documentos más importantes del gobierno lituano, también de los pasaportes. Digo, se ocupaba, porque en 2024, precisamente en septiembre de 2024, estalló el escándalo en Lituania con esta empresa.
Y ustedes me dirán, Lituania, ¿qué carajo me importa? Yo vivo en Uruguay. Bueno, gracias a nuestro presidente saliente, Luis Lacalle Pou, y su gobierno, nos va a tener que empezar a interesar un poquito más el tema lituano. Básicamente el escándalo en sí se trata de varias aristas y quiero también subrayar que todo esto que voy a decir ahora es presunto. ¿Ah? Y lo voy a decir en cada palabra que diga. Esta firma fue envuelta presuntamente en escándalos de corrupción que fue sancionado por la Unión Europea, así que tan presuntamente no era. Ex jerarcas presos, uno de ellos el ex secretario general de dicha empresa fue 2 años preso y una multa de 2 millones 2.6 millones de euros fue la multa de este señor. La causa más importante que afrontó esta empresa es muy grave. Lo que pasa es que nosotros estamos muy lejos, pero bueno, vamos a tratar de entender también, para poder entender lo que acaba de llegar a Uruguay y lo que acaba de firmar este gobierno saliente, y repito, a una semana prácticamente de entregar la banda presidencial. El delito más importante, voy a tratar de leer esto para no cometer ningún error, fue el apoyo a regímenes que vulneran la democracia, que llevan al cabo elecciones fraudulentas, atentado directamente a los derechos humanos, miren todo lo que estoy nombrando, y está siendo investigada por presunto fraude y tráfico de influencias, caso que desencadenó en Zimbabue una crisis total. Un país africano que todavía no son muy dichosos de dinero. Básicamente lo que quiere decir esto es que también en criollo los cagaron también a Zimbabue, al gobierno de Zimbabue. Ahora, si me van siguiendo, lo más grave que le adjudicaron fue apoyar esos regímenes totalitaristas, que violan los derechos humanos, que fraudulentan las elecciones. ¿De quién estamos hablando? De Bielorrusia. Bielorrusia, si bien oficialmente aparece como una república presidencial, donde cada 5 años se elige un presidente y una asamblea, tiene algo especial esto, que el presidente de ahora, el presidente que está ejerciendo en este momento, Lukashenko, desde 1994 interrumpidamente ha estado en el gobierno. Estamos hablando de un gobierno que tiene un presidente hace 30 años. Da un poquito para sospechar. No solo eso, sino que entes menores quizás, que estudian este tipo de casos, y bueno, valga la redundancia, en este caso en Europa, han tildado a Bielorrusia y a su presidente Lukashenko como un gobierno autoritario y calificado como el último dictador de Europa. Así de grave es el tema en Bielorrusia. Donde también en esa nota que leí en un diario británico, decía que como que los opositores al régimen sufren represión y los medios de comunicación no son libres. Estamos hablando sí de una dictadura, básicamente de una dictadura. Bueno, ahora lo que tenemos, vamos a pasar en limpio. Tenemos el gobierno uruguayo firmando un acuerdo para que los pasaportes de nuestro país estén exclusivamente manejados por una empresa lituana que ya tiene muchísimos antecedentes de corrupción, de prácticamente de todo tipo de acusaciones, con secretarios generales presos,
con la Unión Europea castigándolo fuertemente, el propio gobierno lituano despojándolo y rompiendo un contrato antes de tiempo. El ente que reguló esto en Lituania, que les repito, fue un escándalo a nivel nacional y a nivel europeo, porque les digo, ya estaba metido la Unión Europea, el ente mayor en el viejo continente. Cuando se enteraron de todo esto, que había corrupción, que había desvío de fondos, que habían apoyo a regímenes autoritarios, acuérdense de quién es el dueño de esta empresa que les dije. Si bien la empresa es lituana, el dueño de la empresa, Víctor Shevtsov, es un ciudadano bielorruso. No nos desviemos del tema. Cuando salta todo el escándalo el ente, en este caso lituano, que se encarga de esta parte, es, ya les digo, lo tengo por acá. No quiero errar a la información porque no lo quiero marear tanto tampoco. El Departamento de Seguridad de Estado consideró que hasta ahí estamos hablando de una empresa prestigiosa, muy grande, muy poderosa. Cuando saltó todo esto, el Departamento de Seguridad de Estado consideró que dicha empresa no era fiable y a posteriori el Centro de Expedición de Documentos Personales del Ministerio del Interior lituano rescindió inmediatamente el contrato y los servicios con Garzu Pausu, que es la empresa que que firmó junto al gobierno saliente uruguayo el acuerdo para que expidan nuestros pasaportes. Para pasar en limpio, una empresa totalmente que perdió totalmente la confianza de toda Europa. Estamos hablando ya de entes muy importantes. Una empresa donde altos rangos fueron presos, donde tuvieron que pagar multas multimillonarias, donde fueron echados a patadas de su propio país inmediatamente cuando saltó todo esto, que fueron juzgados de todo tipo de cosas. Es la empresa que elige este gobierno de nuestro país para que se haga cargo de uno de los documentos más importantes que tenemos, como es el pasaporte. A muy, pero muy pocos días de dejar el mando. Eso es lo que más me rechina en la cabeza. ¿Qué estaba pensando Luisito? Seguramente no estaba pensando como en la mayoría de estos 5 años. Pero bueno, para cerrar un poquito esto, creo que se entendió un poco de lo que hablamos. Para cerrar el concepto, ¿qué es lo grave de todo esto? Muchísimas cosas. Podemos empezar hablando principalmente saber que a nivel global la fabricación de un documento tan importante como es el pasaporte, tan demandado, un documento que tiene mucha demanda, que tiene mucho mercado, se presta mucho para las falsificaciones. ¿Qué pasa con las falsificaciones? Es uno de los negocios, la falsificación de documentos como el pasaporte especialmente, es uno de los negocios fraudulentos, negros, más importantes del mundo. Ya a nivel mundial pasa esto. Hablamos del narcotráfico como gran flagelo. Bueno, yo estuve bichando varias cosas y las cifras que se manejan por documentos truchos, por pasaportes truchos, de gente desesperada. Quizás a nosotros también no tenemos esa barrera de realidades y de culturas. Hay países que hay gente que está desesperada por salir del país, de su país, por temas culturales, por temas políticos, por temas
ideológicos, de guerras civiles, de falta de recursos humanos. Esa gente está desesperada por salir de ese país y concurre a esto, claudica en esto, en los documentos falsos, en esta gente que se aprovecha de la necesidad de la población más pobre y la que siempre termina pagando los platos rotos. Con lo que quiero decir con esto, cuando pensemos en un pasaporte trucho, no es una viveza criolla. Podemos hasta equilibrarlo o darle un equivalente a lo que es el narcotráfico a nivel mundial. Mueve cifras astronómicas. Entonces, al mover cifras astronómicas, ¿ustedes creen que se queda en el bolsillo de alguien? Bueno, sí, en el bolsillo de alguien debe quedar, pero de un transita, del que se lo hizo. Acá el problema de la Unión Europea, la gran preocupación de la Unión Europea con este tipo de cosas es a dónde va a parar ese dinero. Y en este caso ya se comprobó, por ejemplo, que ese dinero se desvió y fue a parar al caso ya mencionado de Bielorrusia, un gobierno totalmente autoritario, un gobierno que fraudulento las elecciones, un gobierno que vulnera los derechos humanos, un gobierno que limita la capacidad de expresión, los medios de comunicación, que está en contra del que esté en contra, del que piense distinto. 2025, sí, siguen pasando estas cosas. Por lo tanto, la gran preocupación es esa, es a dónde va para ese dinero, que ya se supo que parte del dinero de esta empresa, que va a venir, repito, que va a ser la exclusividad, que va a tener la exclusividad para fabricar los pasaportes uruguayos, fue a parar a Bielorrusia y a su régimen autoritario. Por eso la gran preocupación de la Unión Europea. E insisto con la Unión Europea por el peso que tiene. Otro punto a tener en cuenta es que se trata de una empresa que está en la lupa de los grandes entes. Rompió los ojos lo que hizo esta empresa. Fue una estafa multimillonaria, fue un escándalo en toda Europa. ¿Y qué pasa con esto? Que a esta empresa ya la conoce todo el mundo. A esta empresa ya la conoce todo el mundo y ya la tienen tildada como no fiable. Ya se sabe que hubo corrupción, se supo que desvío de fondos y toda una barbaridad de cosas que dijimos anteriormente de la que se le acusa. ¿Qué pasa con eso? Pensemos no en el árbol, sino un poquito más en el bosque. Si hay una empresa multinacional que en todo el mundo no es fiable, que en todo el mundo están en contra, que todo el mundo la denosta, y viene un país a abrir las puertas y hacer un acuerdo muy rápidamente, eso no va a caer bien ni en la Unión Europea ni en el mundo entero. ¿Qué pasa con esto? No es que no van a mirar de costado solamente. Pensemos un poco más allá, pensemos un poco en las inversiones, pasemos un poco en las empresas que quieren apostar en Uruguay, en las futuras empresas. Esto sin duda es una mancha, es terrible lo que acaba de hacer este gobierno. Es un tema muy serio, intenté explicarles con mucho detalle y no entrever tanto. Ahora, la conclusión final es un desastre lo que acaba de hacer el gobierno, es inentendible. Pierde Luis Lacalle Pou reputación en el mundo, pierde el Partido Nacional, pierde la coalición, pero no solamente pierden ellos, ojalá solo perdieran ellas, pierde Uruguay como producto, Uruguay como un país que necesita de inversiones extranjeras, que necesita ser serio, que necesita dar garantías a las grandes empresas para que vengan a invertir a nuestro país. Entonces, una primera conclusión, queda un solo puntito, pero la primera conclusión que se me pasa por la cabeza.
Ustedes van a opinar después, este video seguramente lo ampliemos porque va a haber mucho que hablar seguramente en estos días. ¿Se trata de una cometa? ¿Se trata de una hijaputez de este gobierno para meter un palo en la rueda al próximo gobierno? No sé, fue una tontería, la tontería no la llevo. Cada uno sacará sus conclusiones. Y bueno, por último, dar una conclusión personal, que cada uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Es lamentable este hecho. No, lamentable porque nos afecta a nivel país, porque traspasa fronteras. Ya es un quilombo internacional lo que acaba de ser este señor. A pocos días de largar el gobierno, totalmente innecesario. Es algo que con lo que fui llegando a la conclusión final, lo que parecía un cuento, yo lo leí como un cuento porque parecía una ficción, y me entretuvo mucho, y fue eso lo que a mis compañeros, que agradezco que me hayan dado este espacio para poder contarles. Seguramente ellos también tendrán próximamente algo sobre este tema, porque como les digo, esto va a seguir. La calle termina envuelto, ya sabemos todos los quilombos que tuvo este gobierno. Durante 5 años pasó de todo. Personalmente solamente comparable con el gobierno de su propio padre, de la calle Herrera, de los gobiernos más nefastos que pude ver y que pude haber estudiado en algún momento, donde los ministros eran un desfile, donde ya no los echaban por un bajo rendimiento porque no dan los números, tenían que renunciar por delitos graves, por delitos de pedofilia, por delitos de sobornos, por delitos de meter gente a dedo, por delitos, por ejemplo, en el departamento más pobre que tenemos, que es Artigas, que se afanen 5 millones de dólares cuando los pibes están en la calle muertos de hambre. Este gobierno, estos 5 años de este gobierno fueron de los más hijos de puta que vi en mi vida en este país. Obviamente hay otras realidades, podríamos vivir en Bielorrusia, pero no, vivimos una democracia sana como la de Uruguay, y este tipo de cosas lo único que hace es manchar una de las democracias más puras y más cristalinas, más limpias, reconocidas a nivel mundial como es la de Uruguay. Yo creo que se le fue la moto, y se le fue la moto muy mal esta vez a Luisito. Si ese era tu last dance, tu último baile, Luis, la verdad que es patético, porque ya no estás ensuciando tu imagen, no estás ensuciando tu gobierno, no estás ensuciando tu partido, estás ensuciando a toda la República Oriental, del Uruguay, y de todo lo que puede llegar a significar esto, que es gravísimo. Capaz que todavía no caemos en lo que es. Seguramente en el correr de los días va a haber más información y nos vamos a ir dando cuenta de la gravedad del asunto. Pero estamos en la lupa de grandes potencias mundiales, que son las pertenecientes a la Unión Europea. Y para terminar, no se olviden de lo que acaba de firmar el gobierno de Luis Lacalle Pou. La coalición de gobierno acaba de firmar con una empresa que desvía fondos, por ejemplo, a un régimen que viola los derechos humanos, que fraudulenta las elecciones, que tiene un presidente hace 30 años, que es un régimen autoritario, que es un régimen donde no se respeta la libertad de expresión, donde no se respeta los medios de comunicación, donde no se respeta el que se piensa distinto. Con eso es lo que transó Luisito en estos días. Nada más, espero que se haya entendido un poquito de esto, va a dar para largo. Les pido el que esté de acuerdo, el que no haya entendido algo, el que lo haya entendido todo, el que ya estaba al tanto de esto, al que se acaba de enterar, que comenten acá abajo después que quede el video subido. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de todo esto?
era necesario esto, me es triste y es hasta prejuzgar un poco, ¿no? Pero me siento un país no solamente de tercer mundo, sino de cuarto o quinto mundo, teniendo estos representantes que hacen estas barbaridades, que están a tapa del libro de lo que no podés hacer. Me da mucha pena, me da mucha bronca, y lo que sí creo personalmente es que se necesita una conferencia de prensa donde el presidente se haga cargo de lo que firmó, donde explique qué firmó, por qué lo firmó, si estaba al tanto de con quién lo firmaba, que estaba al tanto, porque estaba al tanto de todo el mundo, y por qué eligió esa empresa, que tiene que dar la cara. Si se le dio por la bandida a hacer esto en los últimos días de gobierno, que en los últimos días de gobierno dé la cara. Muchachos, los despido. Este tema seguramente lo vamos a seguir manejando en el canal. Va a traer cola. Les agradezco a todos estar del otro lado. Y bueno, esperemos en el correr de los días qué pasa con todo esto. Me despido y muchas gracias por estar atrás.